Te saluda Walter Hugo Sánchez, autor del libro Más que Vencedores, 7 pasos para ser un victorioso, disponible en Amazon, en formato papel y en formato digital. Hoy quiero comenzar este pequeño mensaje con dos preguntas. La primera ¿es tu fe una certeza? Y la segunda pregunta es parecida. ¿Es tu fe una convicción? O sea, dicho de otra manera, ¿tenés certeza de que tenés fe? ¿Hay una convicción en tu vida, en tu corazón, que tenés fe? Bueno, este es el título del mensaje de hoy. Y obviamente que este título viene de un pasaje bíblico, que seguramente te habrá venido a la mente cuando te hablé y te hice las dos preguntas. Y está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 1, que dice lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el escritor de los Hebreos nos da una evidencia clara y una explicación muy clara, muy concreta, muy simple, pero muy clara de qué es lo que es la fe. Y yo quiero hablarte de diferentes niveles de fe. Sí, la Biblia nos habla de que hay diferentes niveles de fe. Yo te voy a hablar de por lo menos 6 o 7. Quiero llevarte de la mano por la palabra de Dios para que en este momento tú puedas examinarte a ti mismo y poder entender por qué algunas cosas pasan en tu vida y por qué otras cosas no pasan. Por qué algunas respuestas vienen y por qué otras respuestas no vienen. Por qué algunas cosas suceden y por qué otras cosas no suceden. Yo no quiero decirte con esto que todo sea por la fe, pero sí puedo decirte que muchas de esas situaciones que hoy tú estás enfrentando se puede deber a la falta de fe. Y entonces por eso mismo quiero llevarte, ayudarte de alguna manera, si es posible, con la palabra de Dios para que tú puedas a través de este corto mensaje aprender, guiarte y dirigirte de la manera que Dios quiere que tú y yo vivamos, que es por la fe. La Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe, ¿verdad? ¿Cuántos pasajes nos dice la Biblia que el justo por su fe vivirá? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero acá quiero mostrarte pasajes concretamente que los busqué para ti, para ayudarte de alguna manera a que puedas entender qué es todo este tema de la fe. Si tú sos una persona que hace muchos años que camina con Dios, seguramente ya habrás entendido de lo que voy a hablar. Pero también puede pasar que seas una persona que no está muy interiorizada, que no está muy por dentro, digamos, de la palabra de Dios, o porque sos nueva, o porque realmente no te has ocupado mucho a interiorizarte en lo que dice la Biblia, o tal vez no tengas una relación así tan íntima con Dios y eso no te ha permitido tal vez desarrollar tu fe. Pero sea cual sea la situación, te va a venir bien escuchar lo que te voy a decir. Cuando te decía al principio que quiero hablarte de 7 diferentes niveles de fe, es porque la Biblia nos muestra que hay diferentes niveles de fe. El primer nivel que te voy a hablar es el tamaño de la fe. Tú me dirás, pero ¿cómo la fe puede tener tamaño? Claro que sí, así lo dijo el Señor. Fíjate vos que te voy a llevar al libro del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 6. Yo te voy a leer para que entiendas lo que te estoy diciendo. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Pero también la palabra nos dice después, la palabra, que está hablando del tamaño de la fe. Porque dice que la mostaza es la semilla más pequeña que hay, pero luego al crecer se transforma en un gran arbusto. Entonces está hablando de tamaño de fe. Y es importante determinar el tamaño de fe, porque a veces tú y yo, capaz que nunca nos examinamos a pensar, o no nos detuvimos a pensar, ¿qué tamaño tiene mi fe? Sin embargo, lo que el Señor nos da a entender acá es que no se trata de tamaño, se trata de tener fe.
Pero quiero seguir avanzando porque quiero ir mostrándote paso a paso cómo es que vamos a ir desarrollando este tema. En la primera dimensión, entonces, es el tamaño de la fe. Si tú tenés chica o grande la fe, lo importante es que la tengas. No importa tanto el tamaño. Ya te lo dije, te lo mostré bíblicamente por el pasaje que acabamos de leer. Pero también Dios habla de cantidad de fe. Recién hablamos de tamaño, pero ahora vamos a hablar de cantidad. A veces dice que no importa tanto la cantidad, sino la cualidad. Concuerdo, para algunas cosas. Para otras no. Para otras importa la cantidad. No es lo mismo tú tenés 1 kilo de pan que tener solamente un pan, que pese 100 gramos. Entonces es importante la cantidad. Cierta que sí. En la fe pasa lo mismo. También es importante la cantidad. Si bien, como dijimos recién, no importa el tamaño, pero sí tenemos que tener. Porque fíjate vos lo que le dijo el Señor Jesucristo. Y vamos a seguir con San Lucas porque me he basado en el libro de San Lucas en el Evangelio, en los Evangelios, mejor dicho, de San Lucas para ir desarrollando este estudio casi hasta el final. En el capítulo 12, del versículo 28, ahí nos dice el Señor una cosa interesante, y Él está hablando de la provisión, ¿verdad? Que es una de nuestras grandes preocupaciones. ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de beber? Y esa es una de las grandes preocupaciones del ser humano. Tengo certeza que alguna vez pasaste por esa situación. ¿Alguna vez te preocupaste porque te faltaba alguno de esos elementos tan importantes como son la ropa y la comida? Y así también les pasó a ellos. Y entonces Jesús, de alguna manera, los reprendió porque les dijo, y si viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando de que si Dios, ¿verdad?, le da el mejor vestido a la ropa, a las flores, ¿verdad?, y alimenta a los pájaros y todo lo demás, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros y no nos va a vestir a nosotros? Pero tú fíjate lo que dice al final, hombres de poca fe. Estamos hablando entonces aquí de cantidad, ya no es de tamaño. Entonces, ¿qué cantidad de fe tienes tú? Yo te pregunto, pero no me respondas a mí. Yo te pregunto que tú te examines, porque la cantidad de fe también es importante. Porque Jesús lo deja muy claro, hombres de poca fe. Y entonces es notable como la palabra nos va revelando y nos va mostrando los diferentes niveles de fe. Pero quiero además profundizando un poco más todavía. Ya hablamos de tamaño, ya hablamos de cantidad. Pero ¿qué pasa cuando la fe es invisible? Porque también eso le pasó en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 25. Yo quiero que ustedes vean lo que le dijo el Señor. En un momento donde estaban pasando una gran tribulación, una gran tempestad, que seguramente en tu vida y en mi vida ha ocurrido muchas veces. ¿Cuántas veces en tu vida o en mi vida se desarrolla o se levanta una tempestad, se levanta un problema en la familia, se levanta un problema económico, se levanta un problema de enfermedad, así como de la nada? Y eso significa una tempestad, un viento fuerte que arrasa con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, ¿verdad? Y abaten también nuestra fe. ¿Por qué no? Entonces los apóstoles estaban justamente atemorizados por esa situación que había sucedido. Se había levantado una gran tempestad. Y yo no los culpo porque a nosotros nos pasa igual. Cuando viene algo de repente, una tempestad se levanta en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu empresa, en lo que sea, realmente te viene un gran temor porque no sabes lo que va a pasar. Pero Jesús calmamente les dijo lo siguiente, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces quiere decir que la fe estaba escondida, no se veía. Porque si él no la vio y le está preguntando dónde está. Entonces hay gente que tiene una fe invisible, que hablan mucho de fe pero nunca se ve. O espero que no sea tu caso. Espero que no sea tu caso. Porque mucha gente habla de lo que no vive. Mucha gente dice lo que no es. Lo que no experimenta. Mucha gente cuenta cosas que no viven, que no saben, que no conocen. Entonces quizás
Puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, que hablo de fe, pero ni siquiera nadie la ve, porque mis actos, mis hechos, no ponen en evidencia esa fe, no muestran esa fe. Es como una fe invisible, es como el agente invisible, ¿verdad? Que no se ve nunca el espía, nunca nadie lo ve, el agente secreto. La fe no puede ser un agente secreto en nuestras vidas. La fe tiene que ser demostrable. La fe tiene que ser algo que la gente vea. Si no, ¿cómo la gente va a tener fe si no te ve a ti con fe? Entonces los momentos más propicios para mostrar la fe es justamente en los momentos difíciles. Es ahí que Jesús quiere ver tu fe. Por eso mismo dice, pero ¿y dónde está vuestra fe? Él no veía la fe de ellos. ¿Por qué no la veía? Por la situación que ellos estaban demostrando de temor, de horror. Ellos estaban realmente atemorizados. Eso demuestra falta de fe. Eso demuestra una fe invisible. Una fe secreta que ni tú capaz que la llegas a ver. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero sí te voy a decir lo que Dios quiere para nosotros. Es que seamos sinceros. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Digámosle al Señor, Señor, mira lo que le dijeron acá los apóstoles en el capítulo 17. Siempre estamos hablando de Lucas, ¿verdad? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bueno, ellos fueron sinceros, porque ya vieron que Jesús les estaba dando en la tecla. Jesús les estaba dando exactamente en el blanco. Jesús les estaba descubriendo todo porque realmente Él lo sabe todo. Él sabe qué tipo de fe tú tenés. Él sabe qué nivel de fe tengo yo. Él lo sabe. Pero Él quiere probarnos. Entonces los apóstoles fueron sinceros. Y tal vez si tú estás con poca fe, estaría bueno. O si tu fe es un agente secreto, estaría bueno que le dijeras al Señor lo mismo que le dijeron los apóstoles. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Te lo leo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Estamos hablando de diferentes niveles de fe, ¿verdad? Aumentanos la fe. Tú necesitas tener más fe. Yo necesito tener más fe. ¿Por qué? Porque necesito ver los milagros. Porque necesito ver las promesas cumplidas en mi vida. Porque necesito ver la respuesta de Dios en mi vida. Porque necesito recibir las cosas que le pido al Señor. Pero la Biblia dice, amados hermanos y amigos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que sé sincero, sé sincera contigo mismo. La fe es secreta, tu fe es poca, tu fe no se ve. Bueno, pídele al Señor, sé franco, sé franca. Auméntame la fe, Señor. Yo quiero ver la solución en mi vida. Y hay una cosa interesante también. Cuando ya vamos llegando casi a los 13 minutos, nos quedan apenas un par de minutos para redondear este tema. Y quiero leerte algo que simplemente nos deja estupefactos. Porque algo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, obviamente, estamos siempre dentro del tema de la fe. Y en Lucas, el capítulo 18, el versículo 8, el Señor dice algo interesante, fuertísimo y muy duro. Y dice lo siguiente, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta, man? ¿Qué dura pregunta es esa? Si Él sabe que tiene un pueblo acá, si Él sabe que tiene su novia acá, Jesús, si Él sabe que tiene sus hijos acá, ¿cómo Él hace esa pregunta? ¿Acaso no te duele el corazón cuando Él escuchamos esa palabra? Hallará fe en la tierra, pero ¿cómo, Señor? Estamos aquí tus hijos, estamos tus siervos, tus ungidos, tu iglesia. Pero no, hermano, no nos engañemos tampoco, porque Él sabe lo que cada uno de nosotros piensa y es. Él nos conoce como somos, Él nos creó. Para Él no hay nada oculto. Nosotros podemos aparentar muchas cosas delante de los demás, delante de los ojos de Dios. Estamos, como vinimos al mundo, totalmente desnudos. Él lo sabe absolutamente todo. ¿Hallará fe en ti? ¿Será que el Señor haya fe en ti? ¿Será que Dios ve fe en ti? ¿Será que Dios percibe fe en ti o en mí? ¿Será? Entonces quiero redondear ya llegando al final casi.
diciéndote quizás el último versículo que tiene que ver con todo esto de los niveles de la fe. En Lucas, como siempre te decía, el versículo 22 y en el capítulo 22, versículo 32, también Dios le dice a Pedro algo muy fuerte. Y le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que tu fe no falte. Imagínate, Dios, Jesús, rogando por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Por qué? Porque Satanás quería zarandear a Pedro. Satanás quiere zarandearte a ti. Satanás quiere zarandearme a mí. Satanás quiere meterse contigo, con tu familia, con nuestras vidas, con nuestras finanzas, con nuestra salud. Él se quiere meter. Pero ¿qué pasa si tu fe no existe? ¿Qué pasa si tú no tenés fe? Entonces Jesús ruega, clama a su Padre por ti y por mí, para que nuestra fe no falte. Y quiero decirte al final de todo esto que una de las definiciones que seguramente la habrás oído muchas veces, para ir finalizando la conclusión de este pequeño mensaje, ya estamos pasados de la hora, que está en Romanos 10:17 y dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿tú quieres tener fe? ¿Tú quieres aumentar tu fe? ¿Tú quieres que tu fe sea visible, que sea cantidad, que no te falte? En fin, todos los niveles que leímos hasta ahora. Entonces, oye a Dios, oye su palabra, oye a Jesús, oye a los siervos de Dios cuando predican la palabra. Óyete, métete en la palabra, métete en oír la palabra de Dios. Eso va a activar tu fe. No solamente la va a activar, la va a aumentar. Por eso dice, la fe es por el oír. Tenés que oír la palabra de Dios. Hay gente que lamentablemente oye tantas y tantas cosas, pierde tiempo oyendo tantas cosas que no edifican para nada. Sin embargo, se quejan porque las cosas no les salen bien. Ojalá que tú no seas de ese tipo de gente. Que tú seas una persona aplicada en los caminos del Señor. Que seas un hombre, una mujer, varones y varona de Dios. Que ama a Dios, que obedece su palabra, que oye su voz, que oye su palabra, que tiene fe. Y eso hará que todas las cosas que tú deseas y sueñas se hagan realidad. Porque cuando tú tienes fe, Dios tiene el poder. Uní tu fe al poder de Dios y te digo, al que cree, todo le es posible. Así que espero que este mensaje, estos 7 niveles de fe, te hayan fortalecido en este tiempo. Quiero hablarte también a aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón todavía. Te digo que no esperes más. Este es el momento. Es muy simple, solo tenés que repetir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdonas mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos hoy y te entrego mi vida, Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús. Amén y amén.